amigos, les habla Joseph. Y les habla Gerardo. Usted está escuchando el programa de Hashem, el Camino de Dios, programa que llega a ustedes de parte de Zaim, el árbol de las vidas, el árbol en el que fuimos injertados. Bendito sea el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, Amén. el poderoso, el Rey del universo, que nos concede cada día un nuevo día, renueva su creación cada mañana y cada mañana expresa su misericordia. Él es Rahum, misericordioso, Behanún y clemente, extremadamente bondadoso. Pues ¿qué es el humano para que él se acuerde de él y se fije en él? ¿Qué es el humano para que él lo considere y tome en su deseo el redimirlo y el darle la oportunidad de vivir? Gracias le doy al Todopoderoso por esa oportunidad de poder estar con ustedes, amigos, en PAB y poder hablar de estas cosas, de estas maravillas que por años de años han sido escritas y nosotros hemos pasado por alto. Estamos todos los domingos aquí a las 7:30 de la mañana por PAB 550 y es un gusto nuevamente estar aquí, hablar de las cosas hermosas que están en las Sagradas Escrituras y de esta gran revelación que existe de tiempos antiguos, que ha sido sellado de cierta forma por causa de nuestro alejamiento del árbol y en este tiempo presente ha ido abriéndose poco a poco para que podamos restaurar lo que una vez fue la fe original. Esheim tiene un centro de estudio, amigo, que se ubica en la calle Torre, esquina Roosevelt, en el local número 16, en el edificio Torre en Ponce. Allí nos estamos reuniendo todos los jueves y los Shabbat. Hemos cogido unas pequeñas vacaciones de los martes. No significa que se va a quedar así permanente, pero es por el momento. Y me ha ayudado mucho, Gerardo, porque he podido hacer unos estudios que no había podido hacer por falta de tiempo. Y le doy gracias al Eterno por eso. Uno a veces se pregunta por qué de las cosas, pero todo tiene una razón de ser. Estamos los jueves estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, Maseh Shelohim, las obras de los apóstoles. Estoy esperando que llegues a Pablo. Empezamos con Pablo. Vamos a empezar a discutir ese libro de Romano, ese libro de... Oh, sí, vamos, porque la agenda que tenemos con el libro de los Hechos es que cada lugar donde Pablo entre, que hay una carta que sobrevivió relacionada a ese lugar, la vamos a estar leyendo. Llegues acá a la tarde, ¿qué pasa? El jueves pasado tuvimos la oportunidad de ver el primer discurso de Pablo de Tarso en una sinagoga. Bien interesante porque nosotros decimos que Pablo dice: yo soy el ministro de los gentiles, ¿verdad? Pero Pablo no había entendido que él era el ministro de los gentiles hasta tanto él comenzó a ver el patrón. ¿Cuál era el patrón? Él entraba a una sinagoga en la dispersión, comenzaba a hablar del mensaje mesianista de redención a través de Yeshua, el maestro de Nazaret, el Mesías, y él comenzó a ver que los temerosos de Dios que estaban en las sinagogas, porque si usted piensa que Pablo de Tarso iba a las plazas a predicar, eso no es lo que los textos dicen. No. Pablo de Tarso entraba a sinagogas, y en esas sinagogas habían judíos y temerosos de Dios, que eran los gentiles, que conocían el Dios de Israel como el Dios de Israel como el Dios verdadero, y amaban sus leyes, amaban su verdad, tenían temor de él, pero el compromiso hacia el pacto no era absoluto, porque temían la circuncisión, las consecuencias que esto llevaba. Y ellos se conocían como los temerosos de Dios. Cornelio era uno de ellos. Y Pablo de Tarso entraba a estas sinagogas a hablar el mensaje de redención, que está relacionado a la Torá y los profetas, porque usted va a ver, por ejemplo, el primer discurso que se encuentra en Hechos capítulo 13 y 14, 15 por ahí, si me equivoco, que fue lo que estudiamos el jueves pasado. Él entra a esta sinagoga y están leyendo la Torá y los profetas en esta sinagoga. Ahí tenemos evidencia clara que desde tiempo antiguo ya existía un patrón de estudio de la Torá y los profetas, que la Torá son los 5 libros de Moisés, lo que usted conoce como el Pentateuco, en hebreo se conoce como Torá, aunque su Biblia dice ley, realmente la palabra es Torá. Ley es una traducción a nuestro idioma y limita la esencia. Se pasa la idea de instrucción. Exacto. La raíz de Torá tiene que ver con dar en el blanco, con apuntar hacia un lugar y apuntar hacia un lugar y dar hacia él. Nosotros ya la percepción de ley nos pone de repente un stop y ya tenemos un poco de antagonismo inclusive. Exacto. Y él entra a este lugar y dice el libro de los Hechos que después de la lectura de la ley y los profetas, la Torá y los profetas, ellos como visitantes se les da la palabra.
Le dice, varones, hermanos, ¿tienen alguna palabra que decir? ¿Qué se estaba hablando ese día, en esa visita que tiene Shaul de Tarso a esa sinagoga? Que Shaul aprovecha el momento para hablar sobre el Mesías, sobre el mensaje de la redención ligada al Mesías. Y usted va a ver que en este libro Los Hechos, Pablo va a ir a diferentes sinagogas a hablar. Va a tener opositores y va a tener personas que lo siguen. Pues ese contexto está bien fuerte porque Pablo está hablando del Mesías y del Nuevo Testamento, Joseph. Está basando en la Torá y en los profetas, y con ello está validando todas las ideas que nosotros conocemos, porque Pablo es prácticamente el expositor más grande que a nosotros nos quedó de las ideas del Mesías. Pablo, mira qué interesante, Geraldo, Pablo no tuvo que sustentarse en el Nuevo Testamento para hablar de la mesianidad de Yeshua, sino que él probaba la mesianidad de Yeshua basándose en el Pentateuco, la Torá y los profetas. Y esto es muy importante. Usted va a ver, Geraldo, en el Bemidrash estuvimos hablando de esto, de cómo él entra a la sinagoga, eso te encuentra en el libro de los Hechos, y dice algo muy interesante, porque muchas personas piensan que los que escuchaban el mensaje de Pablo y le seguían a solamente los gentiles, y los judíos no, y empiezan a hacer estas ideas, que los textos claramente muestran lo contrario. Pablo de Tarso dice el texto de Hechos 13, que después que él termina de su discurso, le rogaron a él que regresara el próximo Shabbat. Eso está en el versículo 42. A él y los que lo acompañaban, que regresaran el próximo Shabbat a continuar hablando de las mismas palabras. Esto nos lleva a una pregunta, Geraldo. ¿Qué nosotros hemos entendido con respecto a lo que Pablo hizo y el resultado de sus cartas? ¿Y qué es lo que dicen los textos realmente? Porque tú vas a leer que le decían, regresa en Shabbat a continuar con las palabras. Vemos claramente que los discípulos y sus mensajeros y a los lugares que fueron, siempre continuaron, siempre siguieron el patrón de lo que Dios había establecido en su palabra. Pablo de Tarso no fue un domingo a hablarle del Mesías a los gentiles y a los judíos en la sinagoga. Iba en Shabbat, conforme estaba establecido en la ley del Eterno. Y dice el texto en el versículo 43 que después de esa reunión haberse terminado, después del servicio de la sinagoga de ese Shabbat terminarse, muchos de los judíos y de los prosélitos que adoran a Dios siguieron a Pablo y Bernabé. Mire qué detalle interesante. A nosotros nos dijeron, Geraldo, que la iglesia se construyó de gentiles y que la iglesia es de gentiles, pero estamos viendo que aquí judíos también se unieron a Pablo y Bernabé y siguieron el mensaje mesianista que ellos estaban llevando. Que para nosotros la iglesia era un ente aparte, Joseph. Lo sacaron de judaísmo y nosotros somos nada que ver con ellos, porque nuestro apóstol era Pablo, nuestro maestro era Pablo, y él se desligó, porque que el texto dice que lo que él tenía como ganancia lo despreció todo por el conocimiento de Cristo. Y también me llamó mucho la atención el jueves pasado ver cómo Pablo de Tarso y su mensaje con los que le acompañaron giraba alrededor de traer este mensaje, y las personas que seguían el movimiento mesianista que Pablo estaba trayendo, basado en la figura de Yeshua de Nazaret, se convertían en discípulos, no conversos a una religión, no creyentes en una religión, sino en discípulos. Y esto me recuerda al Evangelio de Mateo, donde el Santo Maestro le dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos. ¿Qué sucedió? Con la historia tenemos que ir a buscarla, y ahí está la evidencia para mostrarlo. Para nosotros es otro pensamiento, pero imagino siendo un judío en ese momento, ¿qué representaba el Mesías? Representaba unirme a una de las ramas, pero dentro de lo que ya yo practico. Yo no me salí de dentro de lo que había.
No se fundó algo nuevo. Se fundó algo Se nuevo. restauró lo viejo. Entonces, está bien curioso lo que estás diciendo porque llega sábado, llega a una sinagoga, no llega a regañar, no llega a decir a la gente que ustedes están haciendo con estos inventos, ¿por qué ustedes están haciendo esto o lo otro? Dentro del sistema que ya está, lo que viene es añadir, ni siquiera añadir, a revelar lo que hasta ese momento no se había entendido porque no era el tiempo, el Mesías. Exacto. Y tuvimos la oportunidad también, Geraldo, de hablar del capítulo 15 del libro Los Hechos, donde comienza esta situación de que qué hacemos con estos gentiles que se están uniendo a la fe, que están siguiendo el movimiento mesianista, que están siendo discípulos, se tienen que circuncidar para ser salvos. En más de contexto, de repente llegan personas de las naciones con sus costumbres, con sus formas de ver la vida, dicen, yo quiero unirme a este movimiento. Y hay una lucha interna, no puedes hacerlo a menos que no te circuncides. Y otros dicen, no, ¿para qué le pones tropiezo? Si mira lo que pasó con Cornelio, si estaba allí y se derramó el espíritu sobre él, y no sabemos. Y más de esa lucha interna por querer preservar la integridad de mover. Hay un detalle interesante, Geraldo, que el jueves pasado tuvimos la oportunidad de discutir, y el hermano Edwin Borrero trajo algo que yo había pasado por alto, y le doy gracias al Eterno por Edwin. Para tú entender lo que es el concepto de la salvación, nosotros pensamos que la salvación consiste en que el día que yo me muera yo voy a ir al cielo. Uh-huh. Obviamente son ideas teológicas que se construyen con el pasar del tiempo. Uh-huh. Pero para esa época la salvación consistía en estar cerca de Dios. Porque si estabas cerca de Dios estabas protegido, estabas cuidado de toda destrucción. Incluso el templo comienza a construir esa idea de lo que es estar cerca de Dios. Y cuando la persona estaba alejada de Dios, se consideraba que la persona estaba muerta y la persona estaba en pecado, en impureza. El pecado realmente es impureza. Cuando la persona quería reconciliarse con el Eterno, es decir, regresar a la santidad, regresar a la Kedushá, que significa ser apartado, y si es apartado está cerca del Creador, porque el Creador está apartado de la impureza, la persona tenía que arrepentirse del error que había cometido, y una vez que se arrepentía tenía que presentar una ofrenda de sacrificio. Correcto. Como parte del proceso de la restauración a la Kedushá, a la santidad, Uh-huh. de volver otra vez a ser conectado a la santidad que está simbolizado con el templo. ¿Qué sucede? Que la Torá establece una ley donde el Eterno, bendito sea, establece una ley donde dice que si la persona no está circuncidada no puede acercarse al templo, ni tan siquiera puede presentar una ofrenda, porque tiene que ser a través de un intermediario. No podía él llevar allí, como dice la Torá, llevarás allí la víctima, el sacerdote la aguantará, degollará, tú pondrás tu mano sobre él. Todo este proceso que aparece en Levítico, esto solamente lo podía hacer la persona que tenía circuncisión, que no tenía prepucio. Porque era una ley del Eterno. Uh-huh. Y si Dios es eterno, Dios no cambia. No cambia. Entonces, para que un gentil pudiese participar de eso, tiene que hacer a través de un intermediario, tiene que dar la víctima a un judío, el judío tiene que presentarlo y hacer la ofrenda por él. El concepto de intermediario comienza a presentarse ahí. Solamente Pablo, tenga eso en mente, amigo que me escucha, porque el Mesías que usted sigue es judío, nació de la casa de David, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que conociendo esto, estas son las cosas que necesitamos comprender para entender el trasfondo, lo que está aquí. lo que ellos Exacto. tienen en mente cuando están discutiendo. Para ellos el concepto de salvación es estar cerca de Dios, y si estamos cerca de Dios, estamos bajo sus alas, estamos Uh-huh. protegidos y la muerte no nos toca. Pero como yo me acerco si soy gentil. Entonces comienzan estos hombres que también pertenecen a la secta de los nazarenos Uh-huh. a decir, la única forma que estos hombres pudiesen participar realmente de la salvación del Eterno es que se circunciden conforme al rito de Moisés. ¿Por qué? Porque según la ley del Eterno, nadie incircunciso se puede acercar a él. Incluso lea Ezequiel, que Ezequiel lo dice claramente, que nadie incircunciso se puede acercar al Eterno. Y no, eso no es legalismo. Eso Y es realmente es la ley de Dios, la ley de Dios. Si usted está hablando de eso de legalismo, pues entonces Dios es legalista, muy bien, muy cierto.
Incluso estar hablando en contra de la ley ha hecho que este mundo esté como esté, donde ahora el humano es el que quiere determinar qué es ley y qué no es ley. Esta situación era lo que estaba pasando en ese momento para estos gentiles que no eran hombres que salieron de la nada, eran personas que ya tenían conocimiento del Dios de Israel, porque vas a ver que Pablo está entrando a sinagoga con Bernabé y los que lo acompañan, y hay temerosos de Dios que se están uniendo al movimiento de los Ese nazarenos. detalle es importante, porque con ese de las naciones uno podría pensar, son gente que salió de la nada. ¿Y cómo Dios llevó a esta gente de la nada aquí? No, ya conocían, ya eran parte de... Los primeros gentiles tenían fundamento. Eran personas que habían escuchado la palabra del Eterno. Y cuando hablamos de la palabra del Eterno, estamos hablando del Nuevo Testamento. No existía para eso, amigo, el Nuevo Testamento. No. Incluso en el capítulo anterior, que estábamos antes del 15, vas a encontrar que el texto, el 13, si no me equivoco, dice, en el versículo 15, después de la lectura de la ley y los profetas, vamos al 14, ellos pasando por Perge llegaron a Antioquía, y entrando a la sinagoga en el día del Shabbat, se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, los principales de la sinagoga se dirigieron hacia ellos y le dijeron, varones hermanos, ¿tienes alguna palabra de exhortación para el pueblo? Hablad. O sea que Pablo y Bernabé están entrando a una sinagoga en Shabbat. Esto es importante. Y usted sigue leyendo el contexto, va a ver que gentiles de allí, que estaban en la sinagoga, ¿qué hacían gentiles en la sinagoga? Queriendo conocer al Dios de Israel. Si están escuchando la palabra eterna, tienen conocimiento de lo que se está hablando. Y el problema era, ¿qué vamos a hacer con ellos? Los vamos a hacer la inclusión completa, porque es parte de la ley del Eterno. Y usted pensaría que los apóstoles decidieron, no, eso está abrogado, no estudien eso está fuera. No. Jacobo determinó que no se le debe poner una carga inmediata a ellos, sino que se le debía dar a ellos instrucciones de mantener una serie de leyes de pureza. Mire esto, amigo, y discúlpeme con lo que tal vez lo que le voy a decir hoy le va a afectar, porque estamos entrando a la época de los vientos fríos y ahí se celebran muchas fiestas, pero si usted es seguidor del Mesías de Nazaret, tome y preste atención a los que dijeron los apóstoles, seguidores y discípulos del Maestro de Nazaret. Dice Jacobo, que es el hermano de Yeshua, que toma la palabra después de la situación que está pasando en Hechos 15, escribe a los gentiles lo siguiente, que se abstengan de la contaminación de los ídolos, es decir, que se abstengan de la idolatría, de la fornicación. Usted sabe lo que es fornicación, no hay que explicarlo porque se predica mucho sobre eso. De lo estrangulado, es decir, de comer de un animal que no fue ritualmente, no fue matado correctamente. El animal no debe sufrir cuando se va a quitar la vida. Esnucado, como tradicionalmente se mata una gallina que se le enrosca el cuello. Hay una ley establecida por el Eterno que no se debe comer animales que fueron matados bajo sufrimiento. ¿Por qué? Pregúntele al Creador, a mí no me pregunte. ¿Ok? Y mire el último detalle, y de la sangre. Es decir, evitar comer sangre. Sí. Esto es importante. Obviamente viene una época donde las personas vienen con aire frío a comer mucha morcilla, y eso es sangre de animal. Y yo le uso este ejemplo porque los apóstoles del Mesías determinaron esta serie de reglas para los gentiles y ellos saben por qué es importante. Incluso en el versículo 29 dice, tened salud. En otras palabras, le va a hacer un bien a su vida. Pero mire qué interesante, cualquier persona pensaría que eso era lo que era suficiente y nada más. Que usualmente hasta ahí se ha leído. Y lo demás, pues nos lo inventamos. El próximo versículo, el 21, te va a explicar las razones por las cuales esas leyes de pureza debían observarse. Porque Moisés tiene desde generaciones antiguas en cada ciudad quienes lo prediquen, puesto que es leído en la sinagoga cada sábado. Yo les hago una pregunta, amigo que me escucha. ¿Cómo es posible que podemos decir o escuchar que ya eso está obsoleto si los mismos discípulos del Maestro de Nazaret, que caminaron con él, que recibieron sus instrucciones, que saben lo que él enseñó, porque no tenemos escrito lo que sobrevivió, lo que ellos consideraron importante impartir a otros,
Pero hay muchas cosas más que el maestro enseñó, y lea el Evangelio de Juan, que dice que si se escribieran todas las cosas que él hizo, no cabrían en el libro. Quiere decir que hay muchas cosas más. Estos discípulos que caminaron con él, que lo vieron levantado entre los muertos, que recibieron la ordenación de parte de él para ser discípulos y ser su testigo en diferentes lugares del mundo, habitado en ese entonces, están diciendo que todavía Moisés se lee en la sinagoga. En otras palabras, las personas iban a escuchar a Moisés. Todavía tiene plena evidencia. ¿Qué relación tiene, Geraldo, la pureza con escuchar a Moisés? Bueno, lo más comparable es a si tú quisieras echar jugo en un vaso, tú no quisieras que el vaso estuviese sucio. Tú empiezas a limpiarlo a lo mejor que tú puedes para que ese vaso pueda ser un buen receptáculo, pueda recibir. Así somos nosotros. Si nosotros llegamos con una conciencia bien bajita, llena de fornicaciones, llena de idolatría, lleno de comer sangre, se nos hace bien difícil percibir lo que el Señor nos quiere dar. Muy cierto. Pero tenemos que empezar a limpiarnos, a ser procesados, para entonces poder decir, porque fíjate que Pablo mismo enseña que el espiritual solamente discierne lo espiritual y que la ley es espiritual. Entonces, si nos vamos a sentar a escuchar a Moisés, que David dice que la Torah sana el alma, y entonces él hablando ya como un poquito como humano, yo no entiendo cómo no comer ciertos animales o cómo no trabajar ciertos días sana el alma, ¿verdad? Esa parte, ¿verdad? Si no la elevamos no hace sentido. Pues entonces, para yo poder entender esa palabra que es luz a mis pies y lumbrera a mi camino, yo tengo que estar dispuesto a recibir, tengo que estar capacitado para recibir. La Torah es sabiduría de Dios. Y Shelomo dijo en Proverbio que la sabiduría de Dios es árbol de vida para los que se aferran a ella. Así que para poder comer del árbol de la vida, que es la sabiduría de Dios que está escrita en la Torá y los profetas, necesario que la vida sea preparada para ello, sea limpiada para poder recibir esa luz. Y eso estuvimos hablando el jueves. Muchas cosas más se hablaron en casi 2 horas. Porque imagínate cuánto hay que hablar. Así es, amigo. Ayer tuvimos la oportunidad, los minutos que nos quedan, de hablar de la sección de la Torá llamado Vayeira. Hablando de que Moisés estudia todos los Shabbat, pues seguimos haciendo lo que los apóstoles determinaron. Y todavía hay algo que aprender de Abraham y de los 3 visitantes y de Sodoma. Entonces, esas historias viejas ya. Esas historias antiguas tienen para enseñarnos algo, sí, mucho para enseñar. La sección de la Torá de ayer se titula Vayeira y comienza en el capítulo 18 de Génesis. Y comienza a hablar de una aparición del Eterno. La palabra Vayerá es la palabra que se traduce como apareció. La palabra realmente Vayerá significa se le manifestó, o Abraham lo percibió su presencia. Abraham está en la tienda después de haberse circuncidado. Tercer día, dice cuando estaba fuerte. Y esta experiencia él la está viviendo. Cuando termina esta experiencia dice que alzó sus ojos y miró y venían 3 visitantes. Tradicionalmente, Geraldo, usted puedes escuchar decir que estos 3 visitantes están relacionados a la Trinidad. El mismo texto hace que esta idea pierda su sentido. ¿Por qué? Porque el mismo contexto de la historia nos dice en el capítulo 19 que de esos 3, 2 descendieron a Sodoma y son llamados ángeles. ¿A quién dejaron atrás? Entonces, obviamente, si los 3 que vinieron son la Trinidad, pues 2 de la Trinidad son ángeles, y no tiene sentido. Por tanto, esta idea teológica que se ha construido no tiene sustento en la Escritura. Estamos basándonos en lo que dice la Escritura. Ahora, ¿quiénes son estos 3 visitantes? Pues mire, el texto dice al principio que Abraham ve a 3 anashim, en hebreo, anashim. Anashim, si fuera a traducirlo literalmente, en su forma literal, lo que significa anashim, sería mortales. Abraham lo visitan 3 mortales. Lo interesante del texto, Geraldo, de esta porción, es que Abraham ve 3 mortales y Lot ve 2 ángeles. 3 mortales visitan a Abraham
Y de esos tres, dos son ángeles que visitan a Lot. Obviamente los tres son ángeles. Uno está hablando como si fuera el Eterno, y ahí es donde empieza a nacer este concepto que usted tiene en su Biblia como Miguel, el ángel Miguel. Micael. Obviamente, cuando usted lo tiene en español, pierde la esencia de lo que se está dando a conocer con esta palabra. Él no se llamaba Miguel porque no se hablaba español, no se llama Miguel, no hablan español allí. Su nombre es Micael. Y es importante, amigo que me escucha, que usted sepa que un nombre manifiesta función. Importantísimo. ¿Por qué a Yeshua el ángel le dice a sus padres, le pondrás por nombre Yeshua? Uh-huh. Obviamente usted le dice Jesús y eso es razón de traducciones, pero su nombre era Yeshua. ¿Por qué se le puso el nombre Yeshua? El mismo texto lo dice, porque Él salvará, Yeshua, salvará a su pueblo de sus pecados. Los nombres expresan función, esto es importante, porque si no conocemos estas cosas no vamos a entender lo que se está transmitiendo. Se pierde la idea. Cuando decimos que Micael, ¿quién es como él? Estaba hablando en primera, como si el Eterno estuviera hablando en primera persona, este ángel de alto rango, este mensajero de alto rango, se llama Micael porque es como él. En otras palabras, es como si Dios mismo estuviera ahí. Obviamente. El hebreo lo traduce a veces difícil. El español dice se montó sobre un querubín, pero el hebreo no dice eso, se metió dentro de... Exactamente. Si Dios es espíritu, ¿cómo Dios puede ser visto? Y de estos tres visitantes, uno de ellos se dice que es el ángel Micael, otro era Gabriel. Gabriel viene de Gibor, de Giburá, de fuerza, de destrucción, y otro era Rafael, y obviamente tiene que ver con sanidad. Se vino a darle el hijo a Sara, fue. Vino a darle a sanar a Abraham. Estas son las cosas, amigos, que nosotros no conocíamos, y por no conocerlas llegamos a conclusiones que luego la misma Escritura nos demuestra que no se sostienen. ¿Por qué? Porque dos ángeles están bajando a Sodoma para salvar a Lot de la destrucción de Sodoma, y obviamente uno pensaría que el pecado de Sodoma es la sodomía. Esa idea de sodomía es mucho posterior. El pecado de Sodoma era la inmoralidad sexual y la injusticia social. Extranjeros, a las viudas. Como un hombre como Lot, que tenía bienes y tenía pastores, en Sodoma solamente le queda su familia. ¿Qué pasó en Sodoma? Que Lot lo perdió todo. Y ahí comenzamos a ver que los profetas hablan de la injusticia social sobre esto. Me gustaría hablar más sobre ello, pero no tengo más tiempo. Así que en otra próxima ocasión continuamos sobre estos temas y mucho más aquí en el programa de Hashem, el Camino de Dios. Le hablo Joseph. Y les hablo Gerardo. Y nos vemos la semana próxima, por favor del cielo. Shalom.